dar clase formalmente. Gracias Juan, gracias Mercedes, buenos días, gracias Eli, un saludito. Bien, entonces continuamos con la clase. Mil gracias por estar por aquí conectados nuevamente. Sexta clase del diplomado. Vamos a revisar por acá, vamos a continuar mejor con la información por acá. Ya les comparto pantalla. Voy a cerrar esto por acá y les voy a compartir. Bueno, sabemos que siempre, pues, la recomendación es que revisen la información de nuestra red social, de el canal de YouTube, ¿vale? Recuerden que aquí ya están las cuatro primeras clases. En este enlace que les voy a mandar al chat, ya están grabadas las primeras cuatro clases por si se han perdido alguna de ellas. ¿Listo? Y ayer habíamos ya empezado con algunas reflexiones y consideraciones previas para los trastornos del neurodesarrollo. Estuvimos trabajando sobre discapacidad, ¿cierto? Habíamos visto la evolución del concepto de discapacidad, revisábamos que pues el concepto, digamos que ha sufrido diversas mutaciones, variaciones debido a que en muchos casos, pues la palabra, sí, el concepto es muy discriminatorio, bueno, se malinterpreta, ¿sí? Digamos que las palabras por sí mismas, los conceptos por sí mismos, no tienen una intención, ¿sí? Y la intención puede variar dependiendo, pues, del emisor y del receptor y del mismo uso de la palabra. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, pues, cuando veamos discapacidad intelectual, revisaremos que el concepto mutó desde el concepto, la definición de retraso mental, ¿sí? Entonces la palabra se empezó a utilizar de manera despectiva y pues evidentemente se empezó a cambiar el ejercicio de la definición. Pero más allá de la palabra en sí, ¿sí? De la intención, también es importante entender la diversidad funcional de las personas, ¿listo? Y hoy por hoy utilizamos más un concepto en cuanto a la diversidad, ¿sí? Conceptos relacionados con la diversidad de las personas y no enfocado en las necesidades o dificultades particulares, ¿sí? Entonces hablamos de diversidad funcional o de neurodiversidad, ¿sí? Diversidad funcional cuando estamos hablando de discapacidades, discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad mental. Y cuando, bueno, entre todas las discapacidades sensitivas también, no solamente la visual. Y entre la parte ya más cognitiva estamos hablando de neurodiversidad, ¿sí? Ahí ingresan todos los trastornos del neurodesarrollo que vamos a ver en las próximas clases. TDAH, el mismo déficit cognitivo, dislexia, discalculia y trastorno del espectro autista, ¿sí? También los trastornos del lenguaje y los trastornos tics, de los tics motores, como por ejemplo el síndrome de Tourette. Entonces, eso fue lo que vimos ayer, rápidamente revisando. Y pues continuamos hacia esta partecita que son factores de protección y factores de riesgo. Ya sabemos todos pues que los factores de riesgo son aquellos que van a aumentar la probabilidad de que aparezca una alteración, ¿sí? Un trastorno, ¿sí? O un síndrome, independientemente de lo que sea, pues son aquellas situaciones ambientales que aumentan esa probabilidad de que aparezca. Aquí hay que hacer una puntualización. No es que un factor de riesgo necesariamente vaya a conllevar a una consecuencia del neurodesarrollo, digámoslo así, como deteriorado, sino que va a aumentar la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tenga los genes familiares del cáncer, ¿sí? Por ejemplo, su mamá o su papá o su algún abuelito, ¿sí? Algún tío, algunos familiares de la persona
han desarrollado cáncer y pues algunos han fallecido del mismo. Obviamente esa persona tiene un factor de riesgo más alto que otras personas que no hayan desarrollado la enfermedad, ¿sí? Eso quiere decir que esa persona ya va a tener cáncer cuando tenga 20, 30, 40, 50, 60 años, pues no, ¿cierto? Sino que estos son factores que aumentan, ¿sí? La situación, la enfermedad, la probabilidad de que aparezca la enfermedad, ¿sí? No es una relación causal directa, ¿sí? Dentro de la heredabilidad, por ejemplo, hay un porcentaje, ¿sí? Que no supera, pues, porque digamos que no supera el 50-60% de la probabilidad, porque pues los genes se combinan, ¿cierto? Se configuran los genes del papá con los genes de la mamá y pues evidentemente no va a haber un 100% de probabilidad de que tengas cáncer, así tu mamá y tu papá tengan cáncer, igual pues se configura otro ser humano distinto. Entonces, el riesgo va a ser alto, ¿sí? Pero no quiere decir que ya evidentemente va a tener la condición, porque muchas veces me dicen, profe, pero yo tengo un tío que murió de cáncer y sus hijos no tienen cáncer y ya tienen como 60 y 70 años y no, totalmente bien. Claro, quizás ese gen no se ha expresado porque dentro del contexto hay otros factores de riesgo, otros factores protectores, en este caso, que, valga la redundancia, van a proteger, ¿sí? Que ese riesgo o esa alteración aparezca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un factor de riesgo de cáncer alto, si hace ejercicios, si tiene una buena alimentación, si disminuye al mínimo sus niveles de estrés, si duerme bien, ¿sí? Si toma mucha agua, pues básicamente eso, sí, son algunas de las recomendaciones principales. Esa persona tiene factores de protección muy altos, ¿sí? O sea, se va a cuidar de que esa situación, de que esa alteración, de que ese cáncer aparezca, ¿sí? Y esto sucede también para todos los tipos de trastornos del neurodesarrollo. Una persona que su papá, por ejemplo, haya sido diagnosticado con TDAH, ¿sí? Es muy probable que tenga un factor de riesgo alto, ¿sí? Pero entre los factores de protección, si la persona, si el niño, bueno, primero la mamá durante el embarazo tiene una buena alimentación, pues tiene un buen control, consume entonces sus vitaminas, lo que hablábamos, la vitamina A, el ácido fólico, la vitamina B9, ¿sí? Dentro de los niveles elementales y sugeridos no tiene situaciones de estrés, no tiene de pronto ningún accidente, ninguna situación pues complicada, nace bien dentro de las 38, 40 semanas de desarrollo, en el parto todo sale bien, su peso, su talla están bien, crece bien, esos son factores de protección. ¿Listo? Todo eso reduce la probabilidad de que aparezca. Ah, que es que apareció. Ok, obviamente entonces preponderó, ¿sí? O preponderaron esos genes del desarrollo. Claro, dentro de los factores de protección hay otros, ¿sí? El mismo ambiente. La mamá pues está pendiente, el papá está pendiente, lo llevan a terapia, tiene muy buenos profesores, ¿sí? Todo eso va a reducir ya no la alteración que aparezca, sino que la expresión de la misma alteración sea mucho menor, ¿sí? Entonces, conozco niños con dificultades de aprendizaje muy marcadas, pero con padres tan comprometidos, ¿sí? Que los llevan a terapia, que están pendientes, les tienen tutor, o sea, les tienen profesor para que les haga acompañamiento. El niño, de hecho, pues, o los niños adquieren muchos valores, desarrollan valores, entonces son muy tranquilos, son muy amables, piden que les ayuden, ¿sí? Están constantemente preocupados y motivados por la clase, ¿sí? Obviamente no tiene las mejores notas, pero aún así continúan con su responsabilidad y su compromiso y van avanzando.
¿sí? Entonces son niños que quizás en las evaluaciones memorísticas, en las evaluaciones de comprensión, tengan un bajo nivel, ¿sí? De pronto no saquen el 5 o el 10 o el 100, pero por su buena responsabilidad, por su alto compromiso, ¿cierto? Por su buena disposición para la clase, porque hacen las actividades en clase, porque hacen los refuerzos en casa, todas esas noticas, ¿cierto? Que a veces dicen los niños, no, pero yo para qué presento ese trabajo si solamente vale el 10% de la nota. Esa notica del 10% suma, ¿cierto? Ese trabajito, esa exposición suma. Ese trabajo de comprensión verbal que de pronto no saque tanta nota, pero va sumando, ¿cierto? Las notas de asistencia, las notas de participación en clase van sumando. Claro, la evaluación no fue la mejor, pero todo lo demás, ¿sí? Soportó a esa persona para que no perdiera la asignatura. Hay que trabajar en esto, evidentemente, ¿cierto? Revisar cómo está estudiando el niño, cómo está tomando esas asesorías, al momento de la evaluación, qué pasa, ¿cierto? Si hay ansiedad, si hay nerviosismo, y en ese sentido, pues para ayudarlo a que empiece a ganar, ¿sí? Porque aun cuando es muy responsable, esta partecita lo hace sentir mal, a todos nos hace sentir mal que si nos esforzamos, trabajamos y estudiamos, y cuando vamos a presentar una evaluación nos va mal, evidentemente, pues vamos a tener alguna frustración, vamos a sentirnos tristes, sobre todo los niños, pues que son más sensibles. Entonces ahí hay que empezar a trabajar, pero digamos que si esto está bien fortalecido, seguir reforzándolo porque pues eso nos indica, mira, si tú con tu esfuerzo, ¿ves? No pierdes las asignaturas, claro, pierdes la evaluación final, si esa evaluación acumulativa, pero mira que por este lado estás aprendiendo y pues te está yendo bien. Entonces, esos también son factores de protección que obviamente ya la persona ha desarrollado de pronto la alteración, pero el impacto no va a ser tan desfavorable, tan negativo, sino pues va a reducir esa alteración. Bien, los factores de riesgos no son independientes entre sí, ni independientes de variables ambientales. Es frecuente que encontremos diversos factores encadenados, ¿sí? O sea, un factor de riesgo lleva a otro, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces encontramos que personas que consumen tabaco tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol o el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Y es menos frecuente que una persona que haga ejercicio, que se alimente bien, consuma cigarrillo, ¿sí? O consuma alcohol, ¿sí? De pronto alcohol de forma social, ¿cierto? En una que otra reunión, que eso evidentemente está impactando, todo impacta, ¿sí? Hay que minimizar esa romantización del alcohol, del consumo de alcohol, todo impacta desde una cerveza hasta tomarse solamente en diciembre, en las celebraciones, en el cumpleaños poquito de alcohol, todo impacta, ¿sí? Obviamente no a niveles como una persona que consuma todos los días o todos los fines de semana o 3 o 4 días a la semana. Evidentemente esa persona pues va a tener mayor impacto a nivel fisiológico, ¿sí? Va a desarrollar una cirrosis, una demencia de Korsakov, bueno, va a alterar todo su sistema biológico, pero igual manera, ¿sí? Poco consumo de alcohol también tiene sus daños, ¿sí? A nivel del sistema todo físico, no solamente el sistema nervioso. Entonces, eso, que una cosa muchas veces se encuentran encadenadas, ¿sí? Y la exposición a distintos factores de riesgo, evidentemente, pues va a surgir un efecto o va a tener un efecto acumulativo, ¿sí? O sea, entre más factores de riesgo, más va a ser el efecto nocivo para la persona. Y va a existir una relación entre el tiempo y el desarrollo del riesgo, ¿sí? Entre mayor tiempo esté expuesta la persona al factor de riesgo, pues evidentemente va a desarrollar la alteración mucho más, ¿sí? O mucho más fuerte, ¿sí? Por ejemplo, personas que trabajan en minas de oro, minas bueno, de diferentes minerales, diferentes metales,
están expuestas a químicos, ¿sí? Sobre todo aquellas que trabajan de forma artesanal, pues en países como los latinoamericanos, ¿cierto? Comunidades que utilizan algunos químicos para extraer, bueno, procesar esos minerales y esos metales preciosos, pues entre más tiempo estén expuestos a esos químicos, pues va a ser mucho mayor el desarrollo del riesgo. Bien, entonces tenemos el tiempo como un componente importante del riesgo en relación con el estadio evolutivo de las personas. También tiene que ver como el mecanismo de acción del factor de riesgo y pues se tiene en cuenta como un histórico componente del riesgo, ¿sí? Estudios de largo periodo temporales permiten conocer la etiología. Entonces el tiempo es importante dentro de esos factores de riesgo. Por otro lado, tenemos los factores de protección. Dentro de los factores de protección, pues ya sabemos que tienen que ver con aquellas, mm, digamos, hábitos, situaciones, contexto que puede prevenir, ¿sí? Ya sea la aparición, la eliminación o reducir el riesgo de progresión de los efectos. Entonces, eso tiene que ver con la prevención en tres dimensiones distintas. Prevención primaria, ¿sí? Aplica para toda la población, ¿sí? Todos cuando participamos en proyectos de prevención primaria, lo que se intenta hacer es eliminar los factores de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, con la psicoeducación, por ejemplo, cuando todos participamos de ese experimento social, por decirlo así, no estoy hablando que la pandemia haya sido un experimento, pero sí un gran experimento, por decirlo así, porque todos debíamos lavarnos las manos, ¿cierto? Entonces, con ese tipo de prevención primaria que se buscaba eliminar el factor de riesgo, que nosotros al lavarnos las manos, ¿sí? Erradicáramos el contagio, ¿sí? Porque era una de las fuentes principales de contagio, ¿sí? Uno pues en sus manos cargaba con el virus y el virus se introducía a nuestro cuerpo a través de pues el contacto con los alimentos, el contacto con los propios ojos, la cara, la boca, ¿cierto? Cuando nosotros pasábamos las manos por nuestra cara, nuestros ojos, nuestra boca. Entonces, dentro de esa situación, esa era una de las situaciones de las prevenciones primarias, ¿sí? Lavarse las manos o utilizar tapabocas. Dentro de la prevención secundaria, eliminar el riesgo, ¿sí? Es decir, cuando las personas ya están expuestas a factores de riesgo, intentar eliminar esa situación. ¿Listo? Y en terciaria, pues ya personas que hayan tenido, desarrollado el trastorno, ¿sí? Una dislexia, se intenta es reducir la progresión y los efectos. Entonces aquí aplica para todas las personas con trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, la intervención va a estar dirigida desde este momento, ¿sí? En prevenir la progresión de sus efectos, ¿sí? En intentar que el niño reduzca la intensidad de los efectos del trastorno, ¿sí? Entonces, todos vamos a empezar a trabajar sobre esto. Acá y acá, pues ya no hay chance porque pues nosotros ya trabajamos es con niños con trastornos del neurodesarrollo. Evidentemente, pues pueden haber obstáculos dentro de esa detección temprana y esos obstáculos pueden ser los siguientes: posturas banalizadoras, siempre pasa, ¿sí? Entonces, personas que incluso ridiculizan los trastornos, ridiculizan los diagnósticos y pues evidentemente no le prestan la suficiente atención. Posturas reduccionistas, entonces donde únicamente se intenta explicar estas situaciones a partir de los genes o a partir de la biología o a partir exclusivamente del ambiente, no, es la relación de todo, ¿cierto? Que va a generar el desarrollo, como ya sabemos, del trastorno.
Resistencia al diagnóstico. Aquí hay mucho trabajo por hacer. ¿Sí? Muchos padres de familia no quieren que sus hijos sean diagnosticados, ¿sí? Porque muchas veces utilizan el discurso de que uno va al médico es para que le encuentren enfermedades. Uno está bien, yo estoy bien, me dicen a mí los pacientes. Yo estaba bien, doctor, pero yo fui al médico y me detectaron tal cosa, me detectaron tal otra, ¿sí? Y escuchamos mucho en los adultos mayores, ¿sí? Sobre todo en la población mayor. No, eso para que uno va al médico, si eso lo que va es a que le diagnostiquen ahí, le detecten el cáncer o la situación. Evidentemente, el diagnóstico, cuando se da, no quiere decir que la persona acabó de desarrollar la situación, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un cáncer. Un cáncer está ahí, digamos que oculto, ¿vale? Está haciendo de sus andanzas, está haciendo sus daños internos y el cuerpo, ¿cierto? Tiene un sistema de defensas, ¿sí? Nosotros no podemos saber cuándo ese sistema de defensas está activo. Bueno, sí podemos saber cuando ya hay cosas, digamos que muy problemáticas, por ejemplo, un virus, una bacteria, y pues se aumenta la temperatura, ¿cierto? Tenemos algunas reacciones ahí internas, pero digamos que muchas de las situaciones están ahí ocultas, ¿cierto? Haciendo sus daños poco a poco, ¿sí? Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto no ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? La acumulación de placa, eh, pues de ateromas en las arterias no se da de la noche a la mañana. Eso es una acumulación de años, ¿cierto? De mala alimentación, pues de bajo consumo de agua, de hábitos poco saludables y se va acumulando. Entonces, cuando aparece la situación, es porque la persona va al médico, ¿sí? Pero no quiere decir que el médico le encontró esa situación y lo que pasó es que el médico casualmente le dio la enfermedad. No, estaba ahí, el cuerpo estaba luchando con lo que podía, pero cuando ya el cuerpo alza la manita, ¿cierto? Le empieza el dolor, le empieza la situación, empieza a preocupar, empieza el malestar, ahí ya es donde, pues evidentemente, muy difícil se puede reversar la situación. Entonces, por ejemplo, los cánceres están ahí, aparecen, ¿sí? En etapas tempranas, si se diagnostica, evidentemente es mucho mejor el procedimiento, pero las personas no saben sino hasta cuándo ya la etapa va avanzada, ¿sí? Entonces, todo el tema de diagnóstico, por eso nos da miedo, porque pensamos que uno va y le detectan cosas. No, tenemos todos cosas, ¿cierto? Que no sepamos lo que tenemos dentro, pues es lo que, pues lo que no sabemos. ¿Qué pasa? A mí, por ejemplo, yo normal, una persona pues que medio hago deporte, que me cuido con la alimentación, pero no sabía que tenía altos niveles de colesterol por parte de la familia, ¿cierto? Es hereditario. Y yo no soy una persona obesa, soy una persona delgada, soy una persona que pues no tiene hábitos tan malos de alimentación. Entonces yo decía, ¿de dónde aparecieron esos niveles de colesterol tan altos? Pues resulta que hay un tema familiar ahí heredado por parte de los hombres de la familia de mi mamá. Entonces, debo cuidarme, debo tomar un medicamento, ¿cierto? Todos los días para reducir el riesgo. Si yo no hubiese ido a tomarme exámenes confiado de que yo era joven, que yo era delgado, que yo hacía ejercicio, que yo comía bien, pues no me podían diagnosticar eso. Y quizás a los 45, no ahorita a los 35 años que tengo, no, 45, 50, 55 años, muy joven, un accidente cerebrovascular, un infarto y chao, profe Miguel, chao, no sabemos si fallezca o si de pronto quede con alguna peor, que con alguna situación ya sea cardíaca o cerebral. Entonces hay que hacerse chequeos, hay que revisarse los niveles, no solamente tanto la parte física, sino también la parte cognitiva, ¿sí?
¿qué pasa con los niños a nivel cognitivo? Hay que hacer evaluación, hay que revisar entonces qué pasa con ellos. Claro, pues a nivel cognitivo, pues es mucho más evidente si la persona tiene dificultades o no, ¿sí? Porque en el día a día, ¿sí? Él necesita exponer, expresar, describir lo que tiene, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo un niño con dislexia, es muy fácil detectarlo. Si yo soy profesor de él, pues en su escritura, en su razonamiento, en su análisis, en su comprensión verbal, textual, pues ahí me doy cuenta. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil hacer un diagnóstico o hacerse una impresión diagnóstica de una persona a nivel cognitivo que a nivel médico. Pero también tenemos todas las bases, todas las herramientas y sabemos que, no sea, todos cuando vayamos más adelante a revisar el diagnóstico del TDAH, ustedes van a configurar sus estudiantes, ¿sí? Van a ponerse a analizar, o sus pacientes. No, esta persona tiene esto, incluso sus familiares, o incluso ustedes mismos. Muchas veces me dicen, uy, profe, muchas de las cosas que vimos ahorita en TDAH, los síntomas y todo el tema del diagnóstico, ese soy yo, ¿sí? Todo lo tenemos clarito, ¿sí? Pero cuando llegamos a hablar con los papás, ay, no, doctor, yo no quiero hacerle eso a mi hijo porque eso allá lo diagnostican, quién sabe con qué. Esto no es malo, ¿cierto? Hay que cambiar ese discurso, ¿sí? El tema del diagnóstico sirve mucho porque sabemos qué hacer, ¿sí? Sabemos cómo intervenir y pues evidentemente tomamos medidas también a nivel educativo, ¿sí? Y pues otro de los temas es el desconocimiento, ¿sí? Aunque esto ya se ha reducido bastante y ahí sí yo... eh, pues tengo como no una crítica, sino como una idea de que nos fuimos ya para el otro lado. Ahora ya todo lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en lugar de ser, digamos, ignorantes en cuanto a los conceptos, en cuanto a los diagnósticos, ya todos sabemos qué es un TDAH, qué es un trastorno espectro autista, etcétera, etcétera. Y muchas veces los mismos niños buscan información y se autodiagnostican, ¿sí? Entonces, es que tengo depresión, es que soy ansioso, doctor. Van allá a la oficina, yo soy psicólogo de una institución educativa de bachillerato y primaria, y van y ellos mismos, ¿sí? Se identifican con algunos criterios diagnósticos y creen que son eso, ¿sí? O que tienen eso. Entonces, evidentemente, no, ni son TDAH, ni son depresivos, ni son ansiosos. Ustedes son personas, yo les digo, que de pronto tiene algunas situaciones ahí, pero no te autodiagnostiques, ¿sí? Tranquilo, con calma. Entonces ya hemos pasado del desconocimiento un poco ya a la otra parte, ya del conocer tanto que no, pero eso sigue siendo un desconocimiento porque es un mal manejo de la información. ¿Listo? Aunque ya todo esté ahí en la web, podamos encontrar información súper fácil. El no manejo, el no saber manejar ese conocimiento, pues evidentemente también es una falta bastante grave. Bien, dentro de los factores de protección, se intenta trabajar sobre todo para los trastornos del neurodesarrollo en población infantil de 0 a 6 años de edad, ¿cierto? Ya sea que tenga el trastorno o que tenga unos factores de riesgo, lo que les decía, padres de familia con la situación. Dentro del material de estudio, si ustedes van a la parte de intervención, en el módulo 3 está este libro, el libro Branco de la atención temprana. Es un libro muy interesante. ¿Listo? Es un libro, creo que de el Ministerio de Salud de España, si no estoy mal. Y pues lo tienen ahí completico, es bastante interesante. ¿Sí? También dentro de las intervenciones, pues evidentemente hay que trabajar con la familia, ¿sí? Dotar a la familia de herramientas para que entienda el diagnóstico de su hijo o el factor de riesgo de su hijo y trabajar en el entorno, ¿sí? Si el niño ya, por ejemplo, tiene 4 años, trabajar desde la institución educativa también.
Dentro de los objetivos principales de trabajo es, o lo que se busca hacer es dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades del niño, de la persona, ¿sí? Potenciar su desarrollo y bienestar y que se pueda integrar a la vida familiar, escolar, social y recreativa, ¿cierto? O sea, disminuir el impacto sobre estas dinámicas y dimensiones de la vida del menor. Obviamente eso se hace desde un equipo interdisciplinar y transdisciplinar, ¿sí? El trabajo debe ser transversal, trabajar desde terapia física si necesita, terapia del lenguaje si necesita, terapia neuropsicológica si necesita, trabajar con la institución educativa, trabajar con los familiares, ¿sí? Para integrarse todo y favorecer el bienestar de la persona. Esto es lo que siempre buscamos, ¿sí? El bienestar, ¿sí? Estar bien, estar feliz, estar contentos, estar cómodos, ¿sí? Disminuir entonces la posibilidad de frustración, disminuir la posibilidad de sufrimiento. Eso es lo que se busca en los niños en atención temprana. Ya dentro de los objetivos específicos se busca reducir los efectos de los déficits, se busca optimizar el curso del desarrollo en la medida de lo posible, introducir mecanismos necesarios de compensación. Después vamos a hablar de ese concepto de compensación. Eliminar barreras, esto es lo más importante a nivel educativo, eliminar las barreras del aprendizaje y adaptar herramientas a las necesidades específicas del niño. ¿Listo? Se busca también evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios, atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia. Muchas veces las familias no saben, no conocen y por tanto tienen muchas dificultades comunicativas para trabajar con los niños y es importante considerar al niño como un sujeto activo, ¿cierto? Recuerden que estamos trabajando desde un modelo biopsicosocial. O sea, tomamos este concepto de sujeto activo del modelo médico, pero utilizamos también eh, el concepto de entorno de ambiente, ¿sí? Para suplir esas otras necesidades. Entonces intervenimos sobre el entorno también. Bien. Dentro de la atención temprana, pues se han configurado algunos planes de atención. El plan individual de atención temprana tiene tres ejes: el niño, sí, o sea, el paciente, la familia y el entorno. Y cada uno de esos tres ejes va a tener tres categorías. Los recursos, primero que todo, ¿qué constituyen aquellos puntos fuertes de cada eje? O sea, ¿qué se tiene de base? ¿Sí? El niño cómo es, la familia cómo es y el entorno cómo es y qué le puede favorecer al menor dentro de su proceso de intervención. Las necesidades, es decir, determinadas por el trastorno y los recursos, ¿sí? Entonces, dentro del trastorno, ¿qué necesidades tiene el niño? Si, por ejemplo, es un TDAH, tiene un déficit atencional con hiperactividad, entonces necesita también trabajar en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Porque eso se le dificulta un montón. Y los apoyos que van a constituir aquellos prestaciones programadas en función de las necesidades y los recursos. ¿Listo? Y pues siempre se va a tener un modelo de intervención, que son aquellas prácticas centradas en intervenir en los tres ejes, ¿sí? En la familia, en el niño y en el entorno. Eh, bueno, dentro de los problemas de definición y conceptualización de los trastornos del neurodesarrollo, muchas veces no entendemos que el cerebro puede cambiar, que el cerebro puede modificarse, es dinámico, y pensamos que ya el niño es así y no puede avanzar. Entonces sí va a desarrollar estrategias que se le permitan adaptarse a las demandas. Lo va a necesitar, perdón, lo va a desarrollar con mucho más tiempo y va a necesitar mayor esfuerzo, claro que sí,
pero lo va a lograr, ¿sí? Tarde o temprano lo va a lograr. Eso es lo que siempre tenemos que tener en mente. El niño va a lograrlo, ¿sí? Que le cueste más, eso no quiere decir que no vaya a llegar al objetivo. Y pues, como estamos hablando de atención temprana, debemos ser empáticos porque muchas veces le asignamos gran responsabilidad al menor, ¿sí? Incluso pensamos que ya debe él solito desarrollar sus habilidades. Primero, es un niño. Segundo, tiene retraso madurativo, ¿sí? Tercero, los papás, el entorno es fundamental, ¿sí? Conozco, así como conozco casos de éxito, ¿sí? Como les decía, papás comprometidos que favorecen el desarrollo neuropsicológico del menor. También conozco casos de niños que sus papás, como decimos acá en Colombia, se lo tiran, ¿sí? O sea, no les ayudan mucho. Y entonces terminan siendo niños bastante conflictivos, ¿sí? Y muchas veces tildados de difíciles, tildados de irreverentes, tildados de que es que ese niño no, es que no quiere estudiar, es que le falta actitud, es que lo tiene todo, mire, está estudiando, tiene alimentación, sus papás le compran celular, etcétera, etcétera, pero siempre va a haber algo, ¿sí? Siempre va a haber algo. Eso de que uy, doctor, pero es que él lo tiene todo. Mire, yo le compro su celular, él tiene su computador, él tiene sus cuadernos, tiene su lapicero, pero no los trae. No se le da la gana de venir a estudiar, se levanta tarde, llega a la casa y se pone a jugar videojuegos. Claro, el niño es producto de los genes de los papás plus o más el desarrollo, ¿sí? De los hábitos y las conductas que le hayan enseñado los papás también, ¿sí? O las personas con las que viva, ¿sí? Porque muchas veces tiene su papá y su mamá, pero todo el día sus papás están trabajando, lamentablemente pasa mucho, llegan tarde a la casa y las personas que le dejan a cargo, pues evidentemente no tienen una autoridad sobre el niño. Entonces de pronto tiene una persona que les ayuda en casa, o su abuelita, o una tía, o un familiar, y pues esa persona no logra establecerle las normas, ¿sí? Tampoco hay que hablar de que es que los niños pobrecitos, no, o sea, no hay que pobrecitearlos, ¿cierto? No hay que malcriarlos en ese sentido, hay que también establecer normas, ¿cierto? Hay que asignarle compromisos y responsabilidades de acuerdo a su nivel de maduración, pero también dentro de la compañía, ¿cierto? Dentro del desarrollo de la crianza, los papás generan algunas, digamos, barreras también para los niños. Entonces, el niño es por cómo lo haya criado su papá, ¿sí? Y eso a mí siempre me dicen, no, pero es que los papás están ahí o me cuentan historias. No, pero es que hay un doctor allá que tiene sus hijos, nada le falta. Doctor, el doctor tiene su guardado, ¿sí? No me vaya a decir que por ser psicólogo o por ser médico, entonces también no va a dejar de ser humano. Obvio, o sea, los médicos también se mueren, ¿sí? Los psicólogos también tenemos hijos con, con dificultades, niños malcriados, ¿cierto? Que niños que no quieren estudiar, niños que se les dificulta, bueno, niños con diferentes condiciones. Entonces, evidentemente, debemos enseñarles, ¿sí? Todavía no han desarrollado sus habilidades, todavía la responsabilidad, el compromiso, ¿cierto? El orden, desarrollar sus funciones ejecutivas, darles una responsabilidad en casa. Entonces queremos que cumplan con sus labores académicas, pero cuando llega a la casa, se quita el uniforme, lo deja por ahí tirado y espera que la mamá se lo recoja. Obviamente no, ¿cierto? Desde muy chiquiticos ya debemos empezar a empoderarlos en que pues, usted puede lavar su propia ropa, ¿cierto? Si tiene lavadora. Si no tiene lavadora, pues échela en remojo, mire a ver cómo lo hace a mano. O pues pequeñas responsabilidades dentro del hogar también son importantes que el niño desarrolle, ¿cierto? Porque la mamá no siempre va a estar ahí, ¿sí? Porque ya después va a ser un adulto
con algunas, digamos, características y conductas que después va a tener problemas dentro de la convivencia, ¿sí? Y muchas veces de las propias, los propios adultos salen aquellos mensajes de que es que la convivencia es difícil, ¿sí? ¿Cuál es difícil? No es difícil. Lo que difícil es que uno no ha sido desarrollado en hábitos, ¿cierto? En cuidar al otro, en que si uno, digamos, recibió amor por parte de sus papás o por parte de las personas con las cuales uno se desarrolló, evidentemente uno eso es lo que va a demostrar, ¿sí? Entonces todo tiene que ver en esa base elemental del desarrollo social, ¿sí? Entonces los niños deben ser cuidados y deben ser desarrollados, no tratados como adultos desde tan temprana edad. Bien, ¿qué tenemos también por acá? Muchas veces no consideramos factores de la neuropsicología y factores del neurodesarrollo. ¿Sí? Muchas veces trabajamos de manera aislada por un lado y trabajamos por otro lado otros aspectos. Debemos entender que los trastornos del neurodesarrollo surgen de esa base genética, ambiental, del desarrollo cognitivo, el desarrollo psicológico, ¿cierto? Y entonces hay que integrar todos los aspectos madurativos y todos los aspectos psicológicos, ¿sí? Y eso se trata como una dinámica, ¿sí? Del sistema nervioso y evidentemente, pues, las personas, por ejemplo, que tienen trastornos del neurodesarrollo, muchas veces van a tener dificultades a nivel de sus procesos de autoestima, ¿sí? De autoeficacia, bueno, todos los autos, ¿no? Entonces, debemos abordar los dos temas de manera interdisciplinar, ¿sí? Hacer un soporte psicológico también, pues no necesariamente si no se tiene, si no se cuenta con el suficiente recurso, tenerle un especialista para psicología, un especialista para neuropsicología, bueno, sin un sinfín de profesionales trabajando, sino que hay que entender, sí, que el niño se le afecta su aspecto psicológico, ¿sí? Porque los aspectos cognitivos, pues, están afectados también, ¿sí? Si uno tiene bajo rendimiento académico porque le cuesta la comprensión, pues evidentemente tiene un bajo autoestima porque pues siente frustración y prefiere entonces hacer otras cosas. Siempre me dicen, profe, pero es que ese niño que va perdiendo mi asignatura, cuando hay que jugar fútbol, ahí sí, eso está con toda la energía, pero en clase se está durmiendo. Pues claro, profe. Es un niño que en su clase no está motivado porque tiene un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, cuando lee, las letras le bailan, confunde palabras, se equivoca, sus compañeros se burlan, usted le pone cero y pues eso no es algo motivante para él, ¿sí? Motivador para él. En cambio, cuando va a jugar fútbol, lo hace bien, ¿cierto? Mete goles, sus compañeros lo reconocen, se siente feliz y por eso cuando va a salir al descanso, parece un alma sin pena corriendo para ir a jugar y coger la cancha, coger el balón, a patearlo, ¿sí? Entonces, no comparemos una cosa con la otra, ¿sí? Que el niño tenga baja motivación en clase no quiere decir que sea un niño depresivo, deprimido y que entonces ni juegue, ni entonces que se eche a llorar todo el tiempo, no. Sí, o sea, eso no, así no funcionan las cosas. No vamos a encontrar ese tipo de situaciones. Entonces yo le digo al maestro siempre, no es así, profe. Sí, el niño obviamente tiene unas motivaciones por algunas cosas. No es un niño depresivo, no es un niño con depresión. Es un niño con dificultades de aprendizaje, ¿sí? Si tiene dificultades de aprendizaje, pues se van a expresar dentro del contexto de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en el fútbol le va a ir bien, o si le gusta jugar básquet, le va a ir bien, o si se lleva bien con los compañeritos y tiene pues grandes amigos, pues obviamente va a tener una buena dinámica social. Entonces,
no hay que comparar, ¿sí? Y no hay que tomarlo personal. Es que muchas veces nosotros como docentes tomamos personal, es que no le gusta mi clase, es que me sabotea la clase, me toma el pelo en la clase, ¿cierto? Lo toma como yo, como un yo, 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 yo. No, no es hacia usted. ¿Sí? El niño no tiene nada en contra suya, ¿sí? Se aburre porque no entiende, ¿sí? Se aburre de las matemáticas porque no las comprende, se le dificulta, ¿sí? Es como cuando un niño está en clase, tiene dificultades para ver, ¿sí? Y pues está por allá atrás en el salón, pues obviamente no va a forzar su vista porque le van a empezar a doler los ojos y prefiere acostarse a dormir o mirar otra cosa, ¿sí? O pensar en otra cosa, ¿sí? No es que el niño no quiera estar ahí sentado en la clase revisando la información, es que es exactamente igual como una persona que no ve, ¿sí? Que no puede ver bien y necesita gafas, ¿sí? Entonces este niño necesita esas, entre comillas, gafas para poder atender o para poder memorizar o para poder aprender, ¿sí? O para poder socializar, o para poder lo que sea que necesite, ¿sí? Y que se relacione con su trastorno del neurodesarrollo. Entonces no hay que comparar tampoco, ¿sí? Porque muchas veces yo en los consejos académicos encuentro muchas quejas de los docentes en relación con eso. Obviamente no es así, ¿cierto? Hay que yo revisar internamente qué está pasando en el niño, porque si prefiere ir a jugar fútbol y no prefiere estar en clase. ¿Sí? Dirán ustedes, pues cualquiera quiere jugar, cualquier niño quiere jugar y no estar en clase. Pues no, no todos los niños están en ese plan, ¿sí? Y obviamente el niño que quiere ese plan del fútbol o del juego es porque no le va bien en la clase, ¿sí? Si tuviera reconocimiento, si le iría bien, si eso constantemente estuviese reforzándolo de alguna manera, funciona como una adicción también. Sí, hay personas que son adictas al estudio, que les gusta leer, ¿sí? Que tienen tiempo libre y se ponen a buscar información, se ponen a leer, se ponen a buscar en internet cosas, ver videos, ver charlas, ¿sí? Escuchan podcasts, porque eso también resulta adictivo si se refuerza, ¿sí? Si resulta un castigo, entonces un regaño cada vez que el niño se equivoca, un cero cada vez que el niño se equivoca. Cuando llega a la casa la mamá lo regaña porque lo único que tiene que hacer, dicen los papás y las mamás, lo único que tiene que hacer es estudiar. Y ni eso le sale bien. Obviamente ese mensaje cómo le va a quedar, cómo le va a caer al niño. Mal, ¿sí? Obviamente el niño no va a querer ir al colegio, no va a querer estar en clase, ¿sí? Entonces debemos modificar ese aspecto y siempre hay una razón, ¿sí? El niño no nace no queriendo ir al colegio, ¿sí? El niño aprende a no querer ir al colegio, ¿sí? Porque tuvo diferentes dificultades dentro de la institución. Y eso se generaliza, ¿cierto? Y ya no entonces es con esta profesor, sino es con todo lo que tiene que ver con la parte académica. Entonces siempre hay una razón de ser dentro de los problemas de actitud, como muchas veces me dicen, profe, esto es que los niños no tienen buena actitud. Eso, eso es una excusa del docente muchas veces para no hacer las adaptaciones y no revisarse qué es lo que está pasando con él, con su clase y que no motiva al estudiante. Obviamente, yo no estoy diciendo que todo el tiempo estemos llegando a la clase con la nariz de payaso y haciendo las dinámicas y rompiéndonos el lomo para... No, sí, no estoy haciendo eso, pero con un gesto tan sencillo como escuchar al niño, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué no te gusta mi clase? ¿Sí? Hagamos las paces, seamos amigos, ¿sí? Obviamente respetando las dinámicas, yo soy docente, tú eres estudiante, yo soy adulto, tú eres menor de edad, ¿sí? Pero venga, te quiero escuchar, te quiero comprender qué te está pasando, ¿sí? Y ese pequeño detalle va sumando, va sumando, va sumando para que el niño, digamos que se vincule más al aprendizaje. Bien, después del regaño viene lo siguiente. También muchas veces dentro de los
digamos, trastornos, patologías, pensamos que X es igual a Y, ¿sí? Y que todas las X van a ser diferentes y todas las Y van a ser diferentes, ¿sí? Es decir, una patología va a conllevar una metodología única y exclusiva para intervenir. Y no es así, ¿vale? Esto es falso. La realidad no es esa. La realidad es más dinámica, ¿sí? Más caótica, más compleja, porque, por ejemplo, una patología, ¿sí? Denominémosle acá TDAH, va a tener una necesidad B, ¿sí? Por ejemplo, necesidades sociales, desarrollo de habilidades sociales, y esta patología que se relaciona un poquito, pero son constructos completamente diferentes, va a tener la misma necesidad, necesidad socioemocional, ¿sí? Aunque la necesidad es la misma, ¿cierto? Tener amigos, básicamente, porque es importantísimo eso, que el niño se sienta comprendido, que el niño se sienta querido, ¿sí? Eso es fundamental, le cambia la vida a la persona, ¿sí? Muchos niños se suelen cambiar de colegios, es por eso. O sea, la principal razón, yo cuando hago entrevistas de admisión en el colegio, la principal razón de los niños cuando vienen a pedir cupo al colegio es que no se sienten queridos, no tienen amigos o les hacen bullying, ¿sí? Son las tres principales razones. Y eso tiene que ver con una necesidad social. La necesidad social es algo inherente al ser humano. O sea, nosotros somos seres humanos y tenemos cabeza, hombro, troncos, rodillas y pies y brazos y piernas, pero también somos seres sociales, ¿sí? Es algo que está intrínsecamente como arraigado a nuestra esencia. Y esa necesidad social aplica para muchas cosas. Y estos niños con TDAH no es que no comprendan las emociones de los otros, como les pasa a los a los TDA, perdón. No es que no logren una gestión emocional adecuada, como muchas veces les pasa más a los TDA, aunque ellos también un poco. No es que no desarrollen el lenguaje, que sí los niños de TEA pueden tener dificultades en el lenguaje. No es que tengan, bueno, no es que compartan los síntomas, pero sí comparten una necesidad, ¿cierto? Entonces, la intervención, ¿sí? Puede ser distinta o puede ser similar, ¿sí? Para esta necesidad. Entonces, yo intervengo en desarrollo de habilidades sociales en un niño con TDAH y en un niño con TEA de una manera similar, ¿cierto? No la misma forma de intervención, pero sí muy similar, porque los dos tienen la misma necesidad, ¿sí? Pero digamos que la gran necesidad sería la atención o la hiperactividad. Y la gran necesidad, pues es esa, ¿sí? La parte social. Porque la parte cognitiva muchas veces tienen buenas habilidades cognitivas, ¿sí? Incluso esa falta de habilidad social desencadena excelentes procesos cognitivos, ¿sí? O sea, las personas que tienen trastorno del espectro autista, en muchos casos, compensan sus necesidades socioemocionales con un incremento en sus habilidades cognitivas, no porque sean de nacimiento excepcionalmente inteligentes, no, porque les sobra tanto tiempo, porque no tienen amigos, porque no saben cómo entablar una relación social, entonces ese exceso de tiempo que el otro, una persona normotípica, lo gasta jugando con sus amiguitos, hablando con sus amiguitos, ¿cierto? Teniendo relaciones sociales, digamos, entre comillas, no es una pérdida de tiempo, pero pierde tiempo en relación a que gana tiempo en su estudio, ¿cierto? Entonces se enfocan en un tema, lo abordan y se lo aprenden todito, ¿cierto? Entonces son muy rígidos en ese sentido y pues desarrollan esas habilidades. Muchas veces pasa eso, ¿cierto? Muchas veces pasa eso con algunos niños
unas personas que tienen trastorno del espectro autista, no con todos. Hay unos niveles de autismo mucho más graves que pues también impactan a nivel cognitivo. Pero digamos que los niños un poquito más funcionales, por ejemplo, los nivel uno, ellos sí, digamos que se enfocan en una información y pues son muy, eh, como intensos en recibir toda la información, en revisar toda la información y pues desarrollan muy buenas habilidades en ese sentido. Entonces, ese niño, digamos que no tiene una gran necesidad cognitiva, pero sí tiene una gran necesidad socioemocional. ¿Listo? Que comparte con otras patologías, ¿sí? O con otros trastornos. Entonces, es importante entender que las dinámicas son muy complejas, ¿sí? Y que por tanto, debemos tratar el caso por el caso, ¿sí? Eso lo vamos a aprender también acá, tratar el caso por el caso. Eh, bien, otros problemas de definición y conceptualización, pues se utiliza modelos lesionales, o sea, pensamos que todo tiene que ver con una lesión a nivel cerebral y no, muchas veces es dificultades en el desarrollo y esas dificultades del desarrollo no se exclusivamente se ven o se evidencian en una tomografía o una resonancia magnética, ¿sí? Eso no se ve así. La interacción lineal de los elementos y pruebas estandarizadas, se piensa que esto es así y pues únicamente se acude a rendimiento cuantitativo, ¿sí? Es decir, no hablamos de la parte cualitativa, ¿cierto? De esa descripción de el niño como un ser humano con algunas facultades y pues evidentemente siempre intentamos cuantificar las capacidades de las personas. ¿Qué se propone? Se propone desarrollar modelos básicos de conceptualización de la mente, desarrollar interacción fiable entre los elementos y reconceptualizar el neurodesarrollo para, pues, evidentemente, avanzar en ese tema. Eh, por lo tanto, el neurodesarrollo es un proceso de carácter tanto cualitativo como cuantitativo, ¿cierto? En lo cualitativo, pues tenemos etapas diferentes, ¿sí? Y dentro de lo cuantitativo tenemos que dentro de cada etapa hay cambios en magnitud, ¿sí? Y lo que se busca es estudiar y garantizar que se asienten o se automaticen aspectos sensitivos, motores, que determinan cómo el niño percibe o siente el mundo y en consecuencia cómo reacciona ante el mundo. Este pedacito importante sobre estos aspectos de crianza y de desarrollo como tal del menor. ¿Listo? Dice Juana, ¿a qué edad? Qué buena pregunta. Me haces la pregunta a mí y yo respondo como yo respondería ante una necesidad, digamos, de un padre de familia o como yo respondería en mi caso. Yo creería que sobre todo el tema de los dispositivos móviles, entre más tarde introduzcamos el uso en los niños, mejor. Uy, profe, está siendo muy específico, perdón, muy inespecífico, sí. O sea, si el niño tiene 14 años y usted no le ha comprado un celular, no lo necesita, ¿sí? Todavía no lo necesita. Ay, que es que se quiere comunicar, que es que para estar pendiente de él. En los colegios hay celulares, ¿sí? En la secretaría hay un celular, hay un teléfono. Entonces, o le digo, se comunica, vaya, vas allá, hablas con la secretaria, que tú me vas a llamar a mí, o yo me comunico directamente a la secretaría para poder hablar con el niño, ¿cierto? Y ya, o sea, ¿dónde más va a estar? Si no está en el colegio, va a estar en la casa. Entonces yo creería que entre más tarde mejor. ¿Y a qué me refiero? Ya siendo más específico, unos 13, 14 años, 15 años de edad, ¿sí? Si los alejamos de los celulares sobre todo, ¿sí? De pronto una tablet es mucho más fácil de controlar, bueno, porque tiene menos riesgos, de cierta manera tiene menos riesgos, ¿sí? De pronto hay algunas aplicaciones, uno puede hacer un control mucho mayor de ese tema,
Pero el tema del dispositivo, del celular es más complejo, ¿sí? Más complejo porque pues los niños lo utilizan para otras cosas. Y el miedo está en el tema de las redes sociales, ¿sí? El miedo está en que cada vez más personas utilizan las redes sociales para dañar a los niños. Entonces, el tema no solamente tenemos que enfocarlo en el tema de su irritabilidad, que es importante, en el tema de que ya no quiere de pronto leer o no quiere hacer otras cosas, que también es importante, sino también en los riesgos ya en su integridad física, en su integridad pues mental, pues que confieren ese tipo de situaciones. Entonces yo pensaría que hasta esas edades, sobre todo porque pues ahí ya empieza una etapa de madurez, sí, de maduración y digamos que los niños no están preparados para utilizar las redes sociales, utilizar sobre todo ese tipo de aplicaciones de manera responsable, ¿sí? Y son muy vulnerables. Entonces, yo pondría ese límite. La verdad, es la recomendación por esas características, ¿sí? Ya el tema de tablet, de televisor, también retrasar lo más posible, controlar el ambiente, ¿sí? Si yo quiero que mi hijo lea, pues le leo. Si yo quiero que mi hijo aprenda a leer, o sea, no a leer la parte ya de la lectura, sino que tenga un hábito de lectura, pues me tiene que ver a mí leyendo, ¿sí? Si yo quiero que mi hijo aprenda a comer bien, saludable, me tiene que ver a mí comiendo saludable y pues yo tengo que servirle como ejemplo. Entonces, en ese sentido, si yo estoy todo el tiempo con el celular, ¿cierto? Así, y él está acá y quiere jugar, y yo, ay, espere, o estoy trabajando en la casa, ¿sí? Que muchas veces, pues, digamos que no tenemos opción y el niño ahí, pues el niño ¿qué va a pensar? Esto es lo importante, en la pantalla, el celular, y pues evidentemente se va a empezar a pegar ahí. Entonces, el uso de la tecnología, pues, debe tener, así como decía él, mm, toda una regulación ambiental al respecto, evitar darles pantalla sobre todo en las noches, porque esto disregula los ciclos de sueño, entonces, digamos, apenas empiece a anochecer, no sé, acá en Colombia es 6:30, 7 de la noche, ya no más pantallas. Si usted vive en Chile y allá en verano anochece, o no sé, a las 9, 8 de la noche, no sé a qué horas anochece en los países que hay estaciones, pues a esa hora, ¿cierto? Porque digamos que el ciclo circadiano se ajusta al sol, ¿cierto? A los ciclos del sol. Entonces, cuando ya va anocheciendo, mi cuerpo empieza ¿qué? A mandar señales hormonales para que empiece yo a buscar ese estado de descanso y pues eso se ajusta al sol. Entonces, dependiendo de eso, es importante. Entonces, sí, yo creería que tiene que ver mucho con eso. Y pues la televisión lo mismo, ¿sí? Ciclos cortos, con normas claras, ¿cierto? Yo siempre digo algo, o sea, si el niño tiene muy buena relación con el papá, o sea, si el niño recibe una buena retroalimentación de su papá, sabe que su papá y su mamá están ahí para siempre, por siempre, que tienen su cariño, que tienen su respeto, no se le va a enfrentar a su papá y a su mamá, o sea, no va a dañar esa relación que tiene con sus papás porque quiere seguir viendo televisión, o sea, no lo va a hacer. O sea, de verdad, eh, lo digo por experiencia y lo digo porque dentro de digamos, ejemplos pues, de casos con los cuales he trabajado, son los que más tienen regulación en ese aspecto. Son niños que realmente reciben la calidad del tiempo, o sea, no cantidades de tiempo, sino la calidad del tiempo de sus papás, ¿sí? O sea, cuando están libres y están con ellos, van a estar 100% con ellos, ¿sí? Leyendo, jugando, si es viendo una serie o una película, viendo la serie, viendo la película, ¿cierto? Generando todo
una dinámica afectiva e importante en el momento para que el niño entienda que su papá y su mamá son muy importantes en su vida. Entonces, en ese sentido, los niños pues no van a dañar esa relación por ver una serie, por ver una película. Entonces, obviamente, pues hay que ponerles tiempos, hay que ponerles lo que decían ahí, límites y anticipar, ¿sí? Siempre anticipar. Entonces tienes 5 minutos o tienes 10 minutos, dentro de 10 minutos, dentro de 5 minutos, que ya sepan una hora, pero avisarles, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos con que es que yo le dije que a las 7 tiene que apagar el celular. No, sabe que a las 7 lo tiene que hacer, ¿sí? Pero le anticipo, ¿sí? Yo puedo estar controlando eso, no me demoro nada con mirar el celular. Ay, son las 6:45, hijo, en 15 minutos ya sabes que lo tienes que apagar, ¿listo? Ya, le anticipas, ¿sí? A las 7 vengo y te quito el celular, lo guardamos ahí, sabes que en la habitación no va a haber celular, que necesitas ponerte a leer, te necesitas a poner a a hacer tus tareas y tienes que estar lejos de todos los dispositivos. Y ya, eso es importante dentro de ese desarrollo. Bien, dicen por acá, Juan, los niños con esos trastornos neuropsicológicos en todos los casos desarrollan una personalidad introvertida o no se relaciona. Digamos que es una consecuencia derivada, pero no es una causalidad, ¿sí? O sea, hay una relación, ¿sí? Sí hay una correlación ahí, o sea, yo puedo ver que hay más niños con trastornos del neurodesarrollo, con dificultades en las relaciones interpersonales, ¿sí? Que niños con, digamos, habilidades normotípicas y menos introvertidos, sí. O sea, hay una correlación, pero no hay una causalidad, que es diferente. Entonces, que lo uno cause lo otro, no es así, ¿vale? También hay niños con trastornos, pero muy bien aceptados, extrovertidos, divertidos, dinámicos, sí. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí es una consecuencia derivada de muchas veces de la frustración, del mal manejo que se le da a la intervención al niño y por tanto, pues tienen dificultades ahí. Dice Vivian, mi hija le cuestan las matemáticas y siempre está estudiando para aprender más y siempre le doy refuerzo positivo porque como profesora no quiere que se desanime, no quiero que se desanime, quiero que siempre alentarla. Eso es importante, Vivian. O sea, aunque le cueste, ¿cierto? Ella no debe perder la motivación. Sí, si tiene muy buena motivación, lo va a lograr. Sí, poco a poco y con más esfuerzo, pero lo va a lograr. Dice por acá, mi hijo de 10 años tiene TA. Dice funcionamiento, alto funcionamiento. Siempre le digo lo que quiera aprender, lo pueda lograr. Yo creo que es un cambio de mentalidad de parte del profesorado, siempre marca la diferencia. Gracias, Vivian, por apoyarme, porque a veces me quedo solo en esos regaños que le doy a los profes, sobre todo. Pues porque a veces es así, ¿no? Tenemos una idea, un paradigma, ¿cierto? Y no nos cuesta cambiar. Entonces esa resistencia al cambio, yo por eso les decía, el tema de la inclusión, ¿sí? Si se pueden, digamos que, involucrar niños con trastornos del neurodesarrollo en escuelas normotípicas, sí se puede, pero es un cambio que cuesta mucho tiempo, ¿cierto? Los profes que están acostumbrados a trabajar con niños normotípicos, obviamente les va a costar empezar a trabajar con niños neurodiversos. Entonces, tampoco es la culpa de ellos, ¿cierto? O sea, yo hago críticas y digo cosas a veces un poquito fuertes, pero tampoco es culpa de ellos. Han sido afortunados, entre comillas, o bueno, han tenido su situación de vida que los lleva a trabajar con niños normotípicos. Ahora les va a tocar acostumbrarse, acomodarse, ajustarse, pero necesitamos flexibilidad cognitiva y pues igual la resistencia al cambio nos dice que aproximadamente unos 5 años dura una persona para modificar sus esquemas, sus paradigmas y empezar a cambiar. ¿Listo? Bien, ¿qué más tenemos por acá?
Dice Lore, Miguel, acabo de recordar un llamado del jardín de mi hija, recién cumplió 4 años, indicándome que se mordió los brazos y pedía que llamara a la mamá. Entiendo esto es parte de no manejo la frustración o pago a mamá o parte de algún trastorno. Uy, Lore, es que pues es que pueden ser muchas cosas. No, no te llenes la cabeza todavía de que sea un trastorno, ¿sí? O sea, puede únicamente ser un tema de bajo manejo de su emoción, ¿sí? Entonces, obviamente, es un indicio de que no logró controlar sus emociones, claramente, ¿sí? Entonces, quedémonos solamente ahí, ¿sí? Y escuchemos a la niña, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? No te lo va a decir a la primera, obviamente no te lo va a decir apenas tú le preguntes qué le pasó, por qué reaccionaste así, pero poco a poco vamos a ir entendiendo qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, pueden ser muchas cosas, entonces no pienses todavía en un trastorno, ¿vale? Yo, por ejemplo, era muy agresivo, me acuerdo, cuando tenía 5 o 6 años en el colegio. Entonces yo me quería ir para la casa y era súper agresivo con mis profes. Entonces les decía cosas, lloraba, les gritaba que me dejaran ir para la casa, que yo me quería ir para donde mi mamá y era un bajo control de mis emociones y pues obviamente pues yo no viví ese tránsito del preescolar. O sea, yo aprendí a leer y a escribir, bueno, no a leer y a escribir, a escribir y las vocales y las letras y los números en mi casa. O sea, mi mamá me enseñó todo eso. O sea, yo nunca fui al colegio en preescolar. Y a mí me apuntaron en primero primaria, o sea, ni siquiera hice transición. Entonces, claro, yo a los 5 años di una vez a la escuela, al colegio, entonces yo no sabía comportarme, yo no había interactuado con tantas personas al tiempo, tantos niños, con los profesores, sino en mi casa. Entonces yo pues tenía esa forma de ser, pero me duraba muy poco tiempo. O sea, cada año, como hasta cuarto primaria, duraba unas semanas, así muy frustrado, muy, muy, muy iracundo, pero ya después me iba pasando. Entonces hay que acudir al llamado del jardín, o sea, hay que escuchar a los profes, obviamente, hay que tener en cuenta qué fue lo que pasó, obviamente con una postura conciliadora, hay que escuchar, no hay que juzgar, ¿sí? Y pues entender sobre todo que se está buscando es el beneficio de la niña, ¿sí? Y que tú vayas en función de que tu hija pues esté bien y que los profes también vayan en función de que la niña pues se cuide y tenga un buen desarrollo. ¿Listo? Entonces quédate solamente que fue un bajo manejo de la frustración y ya, ¿sí? No pienses todavía en un trastorno porque pues no, a ver, no hay un síntoma que te diga eso. ¿Listo? Eso no es un síntoma de nada. Dice Joana, ¿qué hace? Diagnostica el TDAH. Em, digamos que ya hay indicios desde muy temprana edad, desde los 4 5 años, 3 años de edad, pero yo particularmente, vamos, ya vimos neurodesarrollo, vimos que más o menos a los 7 años, 8 años de edad hay un desarrollo de la autorregulación. Si no se da de manera normal, eso quiere decir que hay un retraso madurativo. Entonces, si tu niño a los 7 o 8 años de edad no hay un control atencional, un control en la hiperactividad, digamos que ya nos hace pensar que puede ser un TDAH. Entonces, entre los 8 y los 12 años de edad, digamos que hay un periodo ahí para hacer el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, yo particularmente espero hasta los 7 8 años de edad. Hay profesionales que hacen diagnóstico antes, sí. Yo la verdad prefiero esperar, ¿sí? Intervenir, pensar de que tiene unas necesidades atencionales, que tiene unas necesidades en cuanto al autocontrol, pero todavía no hacer un diagnóstico, o sea, poner la etiqueta TDAH, todavía no, ¿sí? Esperar, 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 7 8 años, pasó esa edad, 8 años, 9 años, hacer el diagnóstico ahí sí. Mm,
¿Qué más tenemos por acá? Bueno, voy a avanzar un poquito porque necesito terminar esta parte de los trastornos del neurodesarrollo, las bases teóricas generales y ya ahorita entonces terminando la clase por ahí 11 y 5 11 y 10 les voy a dejar el quizzes para que ustedes lo desarrollen, ¿vale? El que quedó pendiente y ustedes lo desarrollan y listo y terminaríamos la clase, ¿vale? O sea, yo les dejo eso como una pequeña tareita para que ustedes lo desarrollen. Bien, intervención en los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver algunas consideraciones generales, ¿sí? No, no vamos a puntualizar en el trastorno, sino en consideraciones generales. Bien, hay que considerar un modelo de cognición no patológico. ¿Listo? Esto facilita entender los comportamientos, ¿sí? Que observamos en los niños con trastornos en el neurodesarrollo. Es decir, el niño no tiene una enfermedad, ¿cierto? El niño tiene una condición y tiene unas necesidades, ¿sí? Necesita adaptarse. Y pues evidentemente hay que trabajar en varios niveles. El nivel de activación, ¿sí? Es el que me habla de la disposición que tiene el niño para trabajar, ¿sí? Para ejecutar algunas conductas. Es como un set preparatorio, ¿sí? Se denomina arousal. El nivel precognitivo, que tiene que ver con la capacidad atencional y el control inhibitorio. Entonces hay que trabajar desde esa parte también. Ya a nivel cognitivo profundo, que son funciones cognitivas como la memoria, el aprendizaje, razonamiento, ¿sí? La metacognición, la comprensión, ¿sí? Y el nivel ejecutivo, que pues se resume en la motivación, ¿sí? En esa motivación que tiene el niño para hacer las cosas. Entonces son varios niveles de trabajo como tal, ¿sí? Nosotros trabajamos en todos esos niveles a nivel, perdón, en función de la intervención con los niños. Y debemos definir en términos neuropsicológicos e intervenir en términos neuropsicológicos, ¿sí? En función de sus necesidades emocionales, en función de sus necesidades comportamentales y cognitivas, ¿sí? Y eso se resume en neuropsicología, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con emoción, conducta y cognición es neuropsicología, todos aspectos neurológicos que pues soporta el cerebro. Bien, eh, hay herramientas de intervención, les decía que las íbamos a mirar más adelante, herramientas restaurativas, hay herramientas compensativas o de compensación y herramientas de sustitución. Las herramientas de restauración lo que intentan es recuperar funciones deterioradas, compensación intentan es compensar la función alterada y la sustitución es asimilar la asimilación de la función por una conservada. ¿Qué quiere decir la restauración? Por ejemplo, si yo he perdido la facultad, por ejemplo, de, no sé, a ver, puede pasar. Ah, bueno, cuando pasa una lesión a nivel cerebral, hay un accidente. Entonces yo estoy trabajando con un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular, perdón, un accidente cráneoencefálico, un trauma cráneoencefálico, y pues obviamente pues pasan muchas cosas y la persona necesita volver a aprender o recupera la función deteriorada, por ejemplo, el uso de cubiertos, ¿sí? Para alimentarse, el uso de la cuchara, el uso del tenedor, ¿sí? Necesita otra vez ejercitar esa función. Entonces, lo mismo pasa a nivel cognitivo, bueno, esto también es nivel cognitivo, pero lo mismo pasa con los niños con trastornos del neurodesarrollo. Entonces, cuando pasa algo grave, ¿cierto? Se intenta recuperar la función. Compensación, se intentan utilizar herramientas, ¿vale? Para que esa función alterada no sufra tanto deterioro, ¿sí? No sufra tanto impacto en la persona. Entonces, por ejemplo, yo compenso en la lectura, ¿sí? Por ejemplo, niños que tienen dislexia muchas veces se pierden en la línea,
en el renglón, entonces se saltan renglones, yo utilizo una guía, ¿sí? Utilizo una regla que le vaya, que le permita al niño seguir una línea, renglón por renglón, y no se salte los renglones. Entonces compenso mi dificultad en el movimiento ocular, ¿cierto? En los movimientos oculares de lectura, que son importantes. Yo no muevo la cabeza cuando leo. Eso es una de las necesidades básicas en dislexia. Los niños muchas veces cuando leen mueven su cabecita, no la deben mover. Lo que deben mover son sus ojos, ¿cierto? Y deben aprender la distancia ideal para que con solo mover sus ojos sea suficiente para poder leer, ¿sí? Entonces, cuando veamos dislexia, les muestro unos recursitos ahí para ese tema de la lectura. Y la sustitución básicamente es que ya, pues esa función no sirve, ¿cierto? Ya esa función, evidentemente hay que, eh, pues, utilizar otra para poder entonces, digamos, disminuir el impacto en la persona. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil entenderlo cuando hablamos de una pérdida física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que pierde su brazo y se le pone una prótesis, a ella o se compensa con una función conservada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, digamos que la persona perdió su brazo derecho y era diestro, entonces necesita aprender a utilizar su brazo izquierdo, ¿cierto? Su brazo está conservado, necesita aprender a utilizarlo. Entonces pasa lo mismo con el nivel cognitivo. Entonces, por ejemplo, tiene muy mala memoria a largo plazo, ¿sí? Pero tiene muy buenas funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué hago? Le enseño a que utilice las herramientas, utilice una libreta, utilice su celular para apuntar, ¿cierto? No sé si ustedes se han visto una película que se llama Memento, una película viejita. eh, que es un detective que tiene una amnesia, un tipo de amnesia que no recuerda información a corto plazo y lo que hace es escribir todo, ¿sí? Escribe, 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 escribe para poder recordar la información. Entonces así pasa, ¿sí? Personas que necesitan con funciones conservadas, en este caso sus funciones ejecutivas están bien, planifica, escribe, ¿cierto? Tiene su agendita al día, revisa, monitoriza, entonces se sustituye esa situación por la otra. Bien, para la intervención yo les decía que se debe utilizar un modelo, eh, pues teniendo en cuenta las necesidades de la persona específica, ¿sí? Obviamente tenemos manuales, tenemos diferentes guías para la intervención, sin embargo, debo trabajar el problema en función de la naturaleza del mismo y dependiendo las características idiosincráticas de la persona y las necesidades del mismo, ¿sí? Yo no voy a trabajar, o sea, tenemos tantas formas de intervenir como tantos pacientes que tenemos en sesión, ¿sí? Una persona, yo aunque le aplique la misma, el modelo de intervención, van a haber diferentes modificaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo quiero motivar a un niño para que participe en la intervención, entonces creo unos formatos para trabajar atención, ¿sí? Pero no van a ser los mismos formatos cuando trabaje atención con una niña. Entonces a la niña le gustan, no sé, le gustan los dulces, por ejemplo. Entonces le voy a hacer una guía, ¿cierto? Para trabajar atención de acuerdo a su interés, ¿sí? Entonces se interesa porque le gustan los dulcecitos o le gustan los muñequitos animados, entonces le trabajo en función de eso al niño. De pronto no le gusta los dulces y no le gustan los muñequitos animados, sino le gusta de pronto, no sé, Dragon Ball Z, Goku. Entonces conozco al niño e intervengo en función de sus necesidades y de sus características de la personalidad, ¿cierto? Eso engancha mucho, ¿sí? Conocer al niño, conocer a la persona,
engancha mucho, sobre todo pues cuando trabajamos con niños, que ellos se sienten muy bien cuando se tienen en cuenta. Bien, hay diferentes tipos de metodologías. Hay metodologías inductorias o inductivas o metodologías neuroconstructivistas. Las inductivas pues van de afuera hacia adentro, o sea, trabajamos sobre todo desde un modelo a seguir, ¿cierto? Nosotros como psicólogos, neuropsicólogos, trabajamos en función de ese ejemplo, ese modelo que le sirva al niño para entender cómo hace las cosas. También trabajamos con las familias para que los papás entiendan que su actuar, ¿sí? Influye en cómo los niños también actúan y cómo aprenden a actuar. Y tenemos las metodologías neuroconstructivistas que tienen que ver de adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, trabajamos con la persona y con sus capacidades cognitivas y eso se extiende hacia el relacionamiento con otros. Hay unas que se aplican y funcionan más dependiendo del trastorno, ¿sí? De la condición. Por ejemplo, para trastorno del espectro autista se utilizan más metodologías inductivas. Se necesita una persona que le enseñe al niño a actuar, a comportarse, ¿sí? Y hay otras metodologías que funcionan tanto, perdón, otros trastornos que funcionan tanto para una u otra metodología. ¿Listo? Entonces, otros trastornos del neurodesarrollo, como el déficit cognitivo, sí, o la dislexia, funcionan más las neuroconstructivistas. ¿Listo? Bien, dentro de los métodos de intervención se utilizan algunos que mencionamos acá. El análisis funcional de la conducta, se utiliza a los papás como un soporte importante y se utiliza al centro educativo como otro pilar importantísimo dentro del ejercicio de intervención. Dentro del análisis funcional utilizamos qué técnicas, técnicas de encadenamiento hacia atrás, esto es para conductas más mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, se utilizan para entablar conductas de hábitos, ¿sí? Conductas, por ejemplo, de vestirse, de aseo, ¿sí? Algún tipo de conductas que se pueden encadenar hacia atrás, no todas las conductas se pueden encadenar hacia atrás, entonces se trabaja ese tema del encadenamiento hacia atrás. Extinción y retirada de la atención y estímulos positivos. Se utiliza cada vez menos, ya no se utiliza como tal el concepto de rincón de pensar, pero sí se utilizan conceptos relacionados, que es conceptos de reflexión, ¿sí? Reflexión guiada. Sobre todo el rincón de pensar es para que los niños tengan un tiempo para calmarse y para reflexionar sobre lo que han hecho, ¿cierto? Y por eso se utilizaba el rincón de pensar. Ya no se aíslan, con el mismo niño se genera entonces el ejercicio de reflexión, ¿vale? O sea que ha cambiado, ha mutado el concepto. Ritual de vuelta a a la normalidad. Vamos a ver actividades de este tipo, muy chéveres, más adelante, específicamente en algunos trastornos, pero básicamente son aquellos procedimientos, ¿cierto? Que me permiten a mí regular mi emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que me altero fácilmente y cuando me altero necesito unas situaciones específicas para volver a la normalidad, eso es lo que voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué situaciones? Eh, Salgo a caminar, ¿cierto? Respiro, ¿sí? Me aíslo y vuelvo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, ya en un adulto. En un niño, pues se necesitan otras herramientas, otras dinámicas que pues le permitan a él dentro del juego, ¿sí? Dentro de la distracción cognitiva, hacer la vuelta a la normalidad. Y pues emplea el empleo limitado del lenguaje también. Bien, dentro del análisis funcional, pues se hace un trabajo
desde la clínica, o sea, desde el trabajo en sesión con el niño, y también se trabaja con la familia y con las escuelas, ¿cierto? Como ejes también importantes. Para el trabajo con los papás, importante generar estrategias para que mm, ya sea se reparen los vínculos alterados o se genere un vínculo afectivo importante entre padres y sus hijos. O sea, muchas veces los papás no es que tampoco sean, o sea, que sean malos ni no quieran tener un buen trato con sus hijos, es que no comprenden que ese trabajo, ¿cierto? Requiere esfuerzo y ese esfuerzo pues necesita una reflexión particular, unas condiciones particulares y pues eso realmente pues hay que ser conscientes de ello. Por tanto, hay que ayudarles a comprender cómo perciben el mundo sus hijos, ¿cierto? Cuando los papás entienden eso, obviamente pues van a apoyar mucho más a sus hijos y se van a acercar mucho más a ese proceso, pasando por primero la aceptación, ¿sí? Papás que les cuesta a veces iniciando aceptar, pero obviamente el amor gana, ¿sí? El amor prevalece y pues los padres hacen todo por sus hijos, ¿sí? Incluso hacen cosas negativas, que muchas veces si uno lo analizamos de manera consciente y racional, perdón, obviamente los papás no elegirían eso, ¿sí? Por ejemplo, trabajar mucho y no tener tanto tiempo para los hijos, ¿sí? Eso es un sacrificio enorme, ¿sí? Eso es algo realmente muy destacable por parte de nuestros padres, pero eso obviamente tiene unas implicaciones con el niño, ¿cierto? Tiene unas implicaciones a nivel del desarrollo del niño y proporcionar estrategias que le ayuden a estructurar el medio familiar. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo voy a trabajar, no sé, en la memoria de trabajo del niño, entonces le digo al papá que utilice en todo momento su creatividad para estimular la memoria de trabajo del niño. Algo tan sencillo como lo siguiente. Entonces le digo al hijo, mi amor, me vas a traer de la habitación las pantuflas azules, ¿sí? No me vas a traer las pantuflas marrones café, sino las azules que están en el armario de tu mamá, ¿sí? Luego que me traiga las pantuflas azules, vas a ir a la cocina y vas a dejar este vasito ahí en el lavaplatos. O sea, eso es estimular la memoria de trabajo. Le di una serie de instrucciones, ¿sí? De pronto ustedes dirán, no, pero es que bobada, eso es una cosa muy sencilla. Sí, es una cosa muy sencilla, pero el papá está ayudando a que su hijo mantenga en su memoria a corto plazo, en su memoria de trabajo, la información y ejecute muy bien el problema. Ir a traer las pantuflas azules, no las café, que están ubicadas en tal lugar, y luego de que las traiga en ese orden, también le está ayudando a trabajar funciones ejecutivas en ese orden. Después de que traiga las pantuflas, vaya a la cocina y deje el vaso en el lavamanos, ¿sí? Si lo hace bien, obviamente refuerzo, obviamente, eh, pues hago un refuerzo positivo, felicito. Si lo hace mal, pues no me pongo a exponerlo, no me pongo a decirle lo hiciste mal, no, acepto lo que hay y empiezo a ajustar. Ah, no le puedo dar dos instrucciones, le doy una, luego le doy otra, ¿cierto? Ay, ya logra hacer las dos instrucciones. Le doy tres instrucciones a ver si las logra. Uy, no, todavía no. Todavía solamente puedo hacer dos instrucciones. Entonces, le doy dos, hasta que ya luego le doy tres. Ay, ya lo logra. Y ahí le voy aumentando, ¿cierto? En el día a día, ¿sí? Por ejemplo, le doy responsabilidades. Hijo, vamos a ir al centro comercial. Recuérdame que tengo que pasar por el banco para pagar un recibo. Listo, papi. Ya, eso, obviamente, yo pues es mi responsabilidad pagar el recibo, pero le digo a mi hijo, ¿cierto? Le doy una responsabilidad de adulto, ellos se van a sentir grandes
pero le estimulo la memoria, ¿cierto? A corto plazo. Le doy una consigna, mi amor, acuérdame que voy a necesitar comprar pan, ¿sí? Para llevar para la casa. Entonces vamos por el centro comercial, está el supermercado ahí. Ay, papi, recuerda que tenemos que comprar pan. Gracias, perfecto, se acordó, ¿cierto? Eso ayuda a estimular eso, y no tiene que ponerle tareas, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que el trabajo en la casa con los papás es que le dejamos guías, ¿sí? Tome, papito, imprímale estas guías y trabájele como tarea. No, ¿sí? Cositas sencillas, ¿vale? Cositas sencillas del trabajo del día a día. Por ejemplo, en el carro, van ustedes en el carro y empezamos a, no sé, ¿cuántos semáforos hay de aquí a la casa? Atención, ahí le está trabajando atención, ¿sí? Entonces el niño atiende a cuántos semáforos hay de aquí a la casa y cuenta uno y lo haces mentalmente. Ay, no, papi, es que me equivoco, listo, hágalo en voz alta, no pasa nada, eso es un recurso. Luego ya le vas introduciendo la capacidad para que lo haga mentalmente. Entonces, hijo, inténtalo mentalmente a ver cómo te va, ¿sí? Entonces, contando los semáforos, ¿sí? O contabilizando tal cosa, o las calles, bueno, no sé, ¿cierto? Ese tipo de dinámicas del día a día estimulan esa capacidad, ¿sí? Y dándole responsabilidades, ¿sí? Dándole responsabilidades también, empezamos a trabajar de esa forma. ¿Listo? Porque necesitamos padres como unos agentes activos, pues si son agentes activos, pues van a haber más oportunidades para un adecuado desarrollo de las habilidades del niño. Entonces, padres más terapeutas, o sea, familia más terapeutas, van a ver mejores perspectivas de desarrollo. Y el papel del medio educativo, pues es importante porque pues necesitamos que muchas veces se flexibilicen en horarios, ¿cierto? Porque a veces las intervenciones externas necesitamos hacerlas en el entorno educativo, o sea, que vaya el psicólogo, trabaje con el niño, que vaya un tutor sombra, trabaje con el niño, o que el niño se desplace a un lugar de intervención y pues que eso no le signifique mayor trabajo, ¿sí? Ya está trabajando, profe. Sí, hay que decirle a los profesores, ya está trabajando conmigo. Yo soy su neuropsicólogo y lo mismo que usted le trabaja, esas habilidades de memoria, de atención, de lenguaje, ¿sí? Quizás no la célula, la Segunda Guerra Mundial, no sé, la tabla periódica, no esa información específica, pero sí le estoy enseñando habilidades básicas para su aprendizaje y habilidades básicas para la vida. Entonces, que los entornos educativos flexibilicen tanto horarios como currículo, como contenidos, como calificaciones, para que el niño no tenga doble trabajo, ¿sí? Porque muchas veces, y llegan a mi consultorio los niños, es que a mí no me gusta venir acá, me dicen. Yo, pero ¿por qué? Porque tú me dejas tarea y en el colegio también me dejan tarea. Obviamente, el niño no va a querer, ¿sí? Venir acá, trabajar conmigo, que para ellos es tarea, y luego llegar a la casa, ay, hijo, te tienes que adelantar porque la profesora de ciencias sociales te dejó estas y estas actividades y tienes que sacar una buena nota. No. O sea, flexibilicemos los currículos porque los niños no necesitan más tarea, ¿sí? Necesitan es desarrollar sus habilidades, ¿sí? Entonces es importante entender eso también. Y colorín colorado, este cuento todavía no se ha acabado, solamente estas primeras consideraciones previas, ya vamos a profundizar más dentro de los trastornos del neurodesarrollo, vamos a ser más específicos y vamos a trabajar primero empezamos con déficit cognitivo, ¿cierto? Trabajamos conceptualización, trabajaremos evaluación e intervención, luego revisaremos TDAH, luego revisaremos trastorno del espectro autista y trastornos específicos del aprendizaje. ¿Listo? Voy a crearles el quizzes, un segundito, no se me vayan, todavía no se ha acabado la clase. Estos últimos 30, 40 minutos de clase que nos quedan, les voy a asignarles el quizzes como tareita, lo hacen, ¿listo?
yo me voy a desconectar, pero ustedes se quedan haciendo la actividad. Este último de acá, ya les asigno por acá. Es sobre neurodesarrollo, ¿listo? No es lo que acabamos de ver, sino sobre neurodesarrollo, sí, neurodesarrollo físico, cognitivo y emocional. Ya les comparto por acá. Déjenme un segundito. Práctica. Les voy a dejar que dure una semanita. Sin límites de intentos. Cualquiera que tenga el enlace. Y ya. Bien. Entonces, les voy a copiar aquí al chat con ese enlace, ¿cierto? O con este link, perdón, con ese enlace que está ahí. Si ustedes ingresan directamente. em, ¿Cuál otro enlace, Jimena? Este es el enlace del Quizzes. ¿Listo? Bien, ahí se los dejo. No, solamente esta. Solamente dejé esta. Bien, compañeros y compañeras, gracias. Gracias por su atención. Se quedan con el Quizzes. Nos vemos entonces el lunes. Estos últimos 30 minutos para que continúen con el ejercicio. Jimena dice que consiguió el DSM-5 en español. Bueno, nos los puedes compartir, Jimena, gracias. Si quieres, nos puedes compartir. Yo lo adiciono ahí al material de estudio, ¿sí? Lo voy a leer. Muchísimas gracias, Jimena. Se los voy a adicionar al material de estudio, ¿vale? Para que también lo revisemos. Mil gracias, Jimena. Gracias por tu generosidad y por tu trabajo. Excelente. Bien, entonces ahí tienen el quizzes, lo solucionan, nos vemos el lunes y yo reviso de aquí al lunes cómo les fue, ¿vale? Que tengan un excelente fin de semana, que descansen, que gocen con sus familias, que que estudien mucho. Los otros videos van a estar disponibles los próximos días. ¿Listo? Hoy no alcanzan a subir el otro video de ayer. Está hasta el cuarto video. Tenemos la clase de ayer y la clase de hoy pendientes. Entonces yo creo que entre lunes y martes ya estarían esas clases. ¿Listo? Recuerden que terminamos el miércoles. Todavía continuamos. Nos quedan esas tres clases para revisar esos cuatro trastornos del neurodesarrollo y terminamos. ¿Listo? Gracias a todos. Gracias, Itze. La verdad es que este material, les voy a contar un secreto por ese comentario que hizo Lucía López. Este material realmente es un material de maestría, o sea, las clases que yo aprendí en mi maestría, más lo del pregrado, se los pongo a su disposición. O sea que el contenido sí realmente es de alta calidad. Bien, y yo creo que por eso dices eso, Lucy. Gracias, gracias a todos, que descansen. Si necesitan ¿cómo se llama? La certificación con Mauricio, va a estar muy atento de ustedes con todo el tema. ¿Listo? Gracias y de verdad que descansen mucho, que disfruten.